Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las parejas que nos hacen creer en la magia del destino y la fuerza del corazón. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundamente en un universo que nos tiene completamente enganchados, un universo donde la pasión, el dolor y la esperanza se entrelazan para crear una trama inolvidable, el mundo de Mert y Afra en su proyecto Amor Eterno. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada promesa que define esta historia que, como indica el título, lo cambia todo. No solo vamos a reanalizar puntos ya expuestos, sino que exploraremos nuevas teorías, personajes secundarios y el impacto cultural de esta adictiva serie. Antes de que nos perdamos entre los recuerdos y las teorías, quiero invitarlos, una vez más, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis extendidos, reacciones con invitados especiales y actualizaciones exclusivas sobre sus parejas favoritas. Porque aquí amamos el drama, pero amamos aún más el amor. Y por supuesto, también amamos especular sin pudor. Amor eterno. 3 palabras que resuenan con fuerza y que nos hacen cuestionar qué tan lejos estamos dispuestos a llegar por la persona que amamos. Mert y Afra, 2 nombres que se han convertido en sinónimo de química en pantalla, de conexión auténtica y de una historia que nos hace creer que tal vez el amor verdadero sí existe. Y no solo creemos, lo exigimos. Porque si estos 2 no terminan juntos, ¿qué esperanza nos queda al resto? Pero, ¿qué es lo que hace tan especial esta historia? ¿Qué es lo que la diferencia de otras tantas historias de amor que hemos visto antes? Ya lo mencionamos, pero vale la pena profundizar. Creo que la respuesta reside en la autenticidad que ambos actores transmiten. No se trata solo de líneas de diálogo bien escritas, sino de esa chispa, esa mirada que lo dice todo, esa química palpable que nos hace suspirar y desear que su amor traspase la pantalla. Pero también es la complejidad de sus personajes, sus imperfecciones, sus miedos. No son perfectos, y eso los hace aún más reales y cercanos a nosotros. Analicemos un poco más detenidamente la evolución de su relación. Desde el principio hemos sido testigos de un torbellino de emociones. Un encuentro casual, miradas furtivas, una atracción innegable que poco a poco se va transformando en algo mucho más profundo. Hemos visto cómo superan obstáculos que parecen insuperables, cómo luchan contra la adversidad que se presenta en formas inimaginables, cómo se apoyan mutuamente en los momentos más difíciles. Y es precisamente esa lucha, esa perseverancia, lo que nos hace conectar con ellos a un nivel tan personal. Nos vemos reflejados en sus batallas, en sus dudas, en su esperanza. Pero no todo es color de rosa, ¿verdad? Como en toda buena historia y amor eterno, es mucho más que buena, también hay drama, hay dolor, hay secretos que amenazan con destruir lo que han construido. Y es aquí donde la actuación de Mert y Afra realmente brilla. Son capaces de transmitir el dolor, la frustración, la desesperación de una manera tan creíble que nos hacen sentir como si estuviéramos viviendo la historia junto a ellos. Literalmente sentimos sus lágrimas, su angustia, su felicidad. Y para prueba de ello, nuestros grupos de apoyo online están repletos de gente compartiendo cómo esta serie les ha cambiado la vida. Y hablando de drama, ¿qué podemos decir de los villanos? Porque toda buena historia de amor necesita un antagonista que ponga a prueba la fortaleza de la pareja. Esos personajes que se interponen en su camino, que intentan separarlos, que siembran dudas y desconfianza. Son odiosos, sí, pero también necesarios para que la historia tenga ese toque de emoción y suspenso que nos mantiene al borde del asiento. Y no solo al borde del asiento, sino también con el control remoto en la mano, listos para retroceder la escena y analizar cada microexpresión del villano de turno. ¿Será que en el fondo, muy en el fondo, tienen un poquito de razón? Ahora enfoquémonos en la promesa que lo cambia todo. Este es un elemento clave en su historia. Una promesa que se convierte en el eje central de su relación, en la base de su compromiso. Una promesa que los obliga a tomar decisiones difíciles, a sacrificar cosas importantes, a cuestionar sus propios valores. Pero, ¿de qué promesa estamos hablando exactamente? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque las posibilidades son infinitas. Podría ser la promesa de estar juntos para siempre sin importar los obstáculos. Una promesa que parece sencilla, pero que en el universo de amor eterno, es casi un imposible. Desde complots familiares hasta enfermedades misteriosas, pasando por exnovios vengativos y malentendidos monumentales, los obstáculos parecen multiplicarse a cada capítulo.
podría ser la promesa de protegerse mutuamente de todo mal. Una promesa noble pero que a menudo los lleva a tomar decisiones impulsivas y arriesgadas, poniendo en peligro sus propias vidas y la de quienes los rodean. El instinto protector de Mert y Afra es admirable, pero a veces raya en la imprudencia. O tal vez, la promesa de luchar por su amor, incluso cuando todo parece perdido. Esta es la promesa más probable y la que define su relación. Mert y Afra nunca se dan por vencidos, ni siquiera cuando las probabilidades están en su contra. Su amor es un faro de esperanza en medio de la oscuridad, una llama que arde con fuerza a pesar de los vientos huracanados. Sea cual sea la promesa, lo importante es que representa un punto de inflexión en su relación. Un momento en el que deben decidir si están realmente dispuestos a darlo todo por el otro. Un momento que los define como pareja y que nos muestra la verdadera magnitud de su amor. Es importante destacar que Amor Eterno no es solo una historia de amor romántico. También es una historia de crecimiento personal, de superación, de aprendizaje. Vemos cómo Mert y Afra evolucionan a lo largo de la historia, cómo aprenden de sus errores, cómo se convierten en mejores personas gracias al amor que sienten el uno por el otro. Mert deja atrás su fachada de chico malo y se convierte en un hombre responsable y comprometido. Afra aprende a confiar en sí misma y a defender sus convicciones. Su viaje es inspirador y nos demuestra que el amor puede ser un catalizador para el cambio positivo. Además, la serie toca temas importantes como la familia, la amistad, la lealtad y el perdón. Vemos cómo las relaciones familiares pueden ser tanto una fuente de apoyo como de conflicto. Las intrigas familiares son un componente esencial de la trama, y a menudo son el origen de los mayores problemas de Mert y Afra. Vemos cómo la amistad puede ser un refugio en los momentos de soledad. Los amigos de la pareja son un pilar fundamental en su vida, y siempre están ahí para ofrecerles un hombro en el que llorar o un consejo sabio. Y vemos cómo el perdón puede ser la clave para sanar heridas y seguir adelante. Perdonar a quienes nos han lastimado es un acto de valentía y generosidad, y es esencial para construir un futuro mejor. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia del contexto cultural en el que se desarrolla la historia. Las costumbres, las tradiciones, los valores de la sociedad en la que viven Mert y Afra influyen en sus decisiones, en sus acciones y en la forma en que se relacionan entre sí. Es interesante observar cómo la serie refleja estos aspectos culturales y cómo los integra en la trama de una manera natural y creíble. Desde las ceremonias tradicionales hasta los roles de género, Amor Eterno nos ofrece una ventana a una cultura diferente y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y valores. Pero volvamos a la química entre Mert y Afra. ¿Qué es lo que la hace tan especial? Ya lo hemos mencionado antes, pero creo que es importante profundizar en este tema, porque es uno de los pilares fundamentales del éxito de la serie. Creo que es la combinación de varios factores. En primer lugar, la evidente atracción física que existe entre ellos. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos lo dicen todo. No hay necesidad de palabras cuando sus ojos se encuentran. En segundo lugar, la confianza y el respeto mutuo que se tienen. Se nota que se admiran como actores y que disfrutan trabajando juntos. Esta camaradería se transmite a la pantalla y hace que su relación sea aún más creíble. Y en tercer lugar, la capacidad que tienen para conectar a un nivel emocional. Son capaces de transmitir sentimientos profundos y complejos de una manera muy auténtica. Su vulnerabilidad y su entrega total a sus personajes son lo que realmente nos engancha a la historia. La forma en que interpretan sus personajes es magistral. Capturan la esencia de sus personalidades, sus fortalezas, sus debilidades. Nos hacen sentir empatía por ellos, nos hacen reír con ellos, nos hacen llorar con ellos. Y eso es lo que realmente hace que su historia sea tan conmovedora. No solo nos entretienen, sino que nos hacen sentir. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro de Mert y Afra en Amor Eterno? ¿Lograrán superar todos los obstáculos que se interponen en su camino? ¿Su amor será lo suficientemente fuerte para resistir todas las pruebas? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, estaremos aquí para presenciar cada momento, para analizar cada detalle, para celebrar cada victoria y para lamentar cada derrota. Y por supuesto para teorizar sobre cada posible desenlace. Y es que al final, de eso se trata el amor, ¿no? De luchar, de perseverar, de nunca rendirse. De creer en la fuerza del corazón y en la promesa de un amor eterno.
Un amor que lo cambia todo. Un amor que nos inspira a ser mejores personas, a luchar por nuestros sueños y a creer en la magia del destino. Y hablando de cambiarlo todo, quiero invitarlos nuevamente a que compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Mert y Afra. Hagamos que esta comunidad crezca aún más y sigamos disfrutando juntos de esta maravillosa historia de amor. Compartan sus teorías, sus momentos favoritos y sus chips favoritos en los comentarios. Hemos recorrido un largo camino hoy, explorando las profundidades del amor entre Mert y Afra en Amor Eterno, analizando la promesa central que define su destino y la innegable química que los une. Vimos cómo su historia, llena de pasión, desafíos y momentos conmovedores, nos mantiene cautivados y nos hace creer en el poder del amor verdadero. Y no solo vimos, sentimos. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado de este análisis extendido tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué es lo que más les gusta de Mert y Afra? ¿Cuál creen que será el futuro de su relación? ¿Cuál es su teoría más loca sobre el final de la serie? Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y que el amor eterno los acompañe.